En la cultura de la lucha libre existe una regla no escrita que a menudo se repite. En una apuesta, la máscara es sagrada y casi siempre lleva la ventaja. Pero la historia nos ha enseñado que esa regla está hecha para romperse. Hoy no hablaremos de enmascarados contra enmascarados. Hoy rendiremos tributo a los rostros descubiertos, a esos luchadores que sin esconder su identidad tuvieron el coraje y la técnica para destapar a sus rivales y acabar con misterios legendarios. Desde las primeras arenas de los años 30 hasta las tragedias y glorias del 2025. Pónganse cómodos porque hoy en Más que Mucha Lucha presentamos las cabelleras imponentes. ¡Comenzamos! Para iniciar este recorrido histórico, es necesario remontarnos a 1936. Debemos mencionar este evento como un antecedente obligado y a la vez como un dato sumamente curioso en los anales del pancracio. En aquella ocasión, no fue técnicamente una cabellera lo que estaba en juego, sino una barba la que acabó con el misterio del considerado primer enmascarado en México. La maravilla enmascarada, Ciclón McKay. Este pionero de la incógnita cayó ante el poderío del sirio Ben Ali en la naciente y extinta Arena Nacional. Sin embargo, la historia de este encuentro siempre ha estado envuelta en la bruma de la leyenda, pues hasta la fecha existen voces puristas que afirman que en realidad aquel enmascarado nunca perdió su capucha sobre el cuadrilátero. Existe un debate sobre la fecha exacta. Algunos registros marcan el 1 de febrero de 1939, mientras que otras fuentes señalan el 14 de junio de 1940. Lo que es indiscutible es el resultado. El primer campeón de lucha libre en México, el legendario Octavio Gaona, fue el encargado de dar a descubrir el rostro del primer enmascarado mexicano, Jesús Velázquez Quintero, mejor conocido por la afición como el murciélago enmascarado. Este combate tiene un valor monumental, ya que como dato curioso y estadístico, esta contienda es considerada oficialmente como la primera lucha de máscara contra cabellera en la historia, sentando el precedente donde la cabellera se impuso gloriosamente sobre la máscara. Finalmente, en los mismos albores de la década de los 40, aunque sin una fecha exacta registrada en los libros, ocurrió un suceso cargado de ironía histórica. Bobby Arriola logró desenmascarar al murciélago segundo. En ese momento, pocos sabían la magnitud de lo que se estaba revelando. Al caer esa máscara, se dio a conocer el rostro de un joven Rodolfo Rudy Guzmán, el mismo hombre que a la postre se encumbraría como el ícono por excelencia de la lucha libre mexicana y mundial, El Santo. Fue una de las raras ocasiones en que vimos el rostro del enmascarado de plata, derrotado antes de convertirse en leyenda. Iniciamos este bloque recordando una fecha clave, el 18 de enero de 1942. El escenario era la antigua Arena México, un recinto que vibraba con una intensidad particular. El enmascarado rojo llegaba con una confianza desbordante, pues venía de una buena racha de semanas consecutivas apostando su incógnita y saliendo victorioso, cobrando las cabelleras de rivales como Bobby Segura y Puma Valderrama. Sin embargo, su suerte se terminó al toparse con una pared inquebrantable.
El enmascarado rojo caía derrotado ante Firpo Zapatero Segura, dándonos a conocer el rostro y el verdadero nombre de batalla de quien se ocultaba tras la seda, Miguel el Tanque King. Apenas unos meses después de aquel suceso y a poco tiempo de su debut, nos trasladamos al 21 de junio de 1942. En esta ocasión, el protagonista fue Jungla Cruz o Jungla Ortiz, según registran algunos cronistas, quien perdía su máscara frente a un maestro de la técnica, el creador de la famosa llave La Tapatía, Rito Romero. Este encuentro tuvo lugar en tierras tapatías, específicamente en Guadalajara, Jalisco. Lo trascendental de esta caída no fue solo la victoria de Romero, sino quien se encontraba tras la máscara, nada menos que Alejandro Cruz Ortiz, el hombre que en el futuro se convertiría en una leyenda absoluta bajo el nombre de Black Shadow. Retomando la figura del mata gigantes de la época, avanzamos al 22 de febrero de 1946. Después de haber protagonizado varias justas encarnizadas, finalmente caía la máscara de Grey Shadow. La victoria fue contundente y con el sello de la casa. La capucha grisácea fue víctima de un poderoso derechazo de Firpo Segura en un encuentro pactado nuevamente en la Arena México. Al despojarse de la incógnita, descubrimos que Daniel Aldana era quien se escondía tras el personaje, sumando así otro trofeo a la vitrina de Segura. Para cerrar esta época dorada de destapes, nos situamos en el 4 de marzo de 1950. Ante la exigente fanaticada de la antigua Arena México, el retador extranjero, el norteamericano Fantasma Dorado, no pudo sostener su misterio y perdía la máscara una vez más ante el inamovible Firpo Segura. Al revelar su identidad, el desenmascarado dijo llamarse Billy Canny, confirmando que durante esa década, la cabellera de Firpo fue una de las aduanas más difíciles de cruzar para cualquier enmascarado. Entramos de lleno a la década de los 60, donde Rubén Juárez se consolidaba como una figura imparable, continuando con una rotunda racha de victorias que cimentaba su estatus de ídolo. Sin embargo, entre todos sus triunfos, este sería sin duda el más famoso de sus logros, la noche en que terminó con el misterio de uno de los integrantes de la tercia más temida. Fue el 6 de septiembre de 1963, en la monumental Arena México, cuando Juárez despojó de su incógnita al Espanto II, dando a conocer ante el mundo el rostro de Fernando Cisneros. 2 años más tarde, la acción se trasladó a la Perla Tapatía. El 12 de marzo de 1965, la afición de la Arena Coliseo de Guadalajara fue testigo de cómo el maestro Carlos Lagarde imponía su jerarquía y derrotaba al luchador conocido como el Impostor. Al caer la máscara, se reveló la identidad de Francisco Javier Delgado, un nombre que no quedaría en el olvido, pues curiosamente, este gladiador sería más tarde conocido por todos bajo el nombre de Batalla del Cobarde II. Para 1966, la Arena México volvió a ser el escenario de la verdad. En esta ocasión, el Conde Negro no pudo sostener su racha y cayó ante la técnica de Alberto Muñoz. Lo interesante de este destape no fue solo la victoria de Muñoz, sino el redescubrimiento de quien estaba bajo la capucha. El rostro de Salvador Jalisco González volvía nuevamente a resurgir ante el público, cerrando así su etapa como enmascarado
para continuar su carrera a cara limpia. Llegamos a una fecha emblemática, el 15 de marzo de 1968, en la llamada Catedral de la Lucha Libre, el inolvidable René Copetes Guajardo hizo valer su categoría al desenmascarar al Halcón de Oro 1. El combate tuvo matices dramáticos, pues el desenmascarado, Halcón de Oro 1, solo tuvo una efímera esperanza al ganar la primera caída con una magistral rana. Sin embargo, la experiencia de Guajardo se impuso en el resto de la contienda. Tras la máscara, se reconoció el rostro de Tarzán Chileno, un luchador sudamericano que ya se encontraba radicado en México, buscando la gloria en nuestros cuadriláteros. Saltamos en el tiempo hasta 1977 para dar lugar a las damas, quienes también protagonizaron duelos de apuestas memorables. En este año, la Pantera Sureña vio caer su máscara frente a la legendaria Lola González. Al despojarse de la tapa, conocimos a Lidia Rangel Ábalos. Vale la pena destacar que esta luchadora fue ampliamente reconocida en Japón y, como dato para los conocedores de la moda luchística, llegó a usar por un tiempo una indumentaria muy similar a la que popularizaría después Marta Villalobos. Iniciamos este bloque con una tarde que quedó grabada en la memoria de la afición por su intensidad dramática. Fue el domingo 5 de septiembre de 1982 en la majestuosa Arena México. El evento central era una ruleta de la muerte, un formato despiadado donde participaron varias parejas luchísticas, culminando en un duelo final de apuestas. La máscara del Charro de Jalisco y la cabellera del Olímpico contra la máscara de Kiss y la cabellera de Enrique Vera. El combate llegó hasta las últimas consecuencias. Después de dividir honores en las dos primeras caídas, la tercera se tornó crítica. Los rudos, el Charro y Olímpico, demostrando un acoplamiento perfecto, castigaron brutalmente los brazos de Kiss, quien, superado por el dolor, no tardó en rendirse. Esto dejó un escenario desolador. El León de Occidente, Enrique Vera, quedaba solo contra dos gladiadores sedientos de triunfo. Sin embargo, fue ahí donde Vera sacó la casta de ídolo. Lejos de amedrentarse ante la desventaja numérica, logró revertir la situación con una velocidad impresionante. Primero venció rápidamente al Charro con una variante de quebradora. Acto seguido, y nivelando las acciones en un mano a mano, aplicó la misma medicina, otra variante de quebradora, para vencer al Olímpico. Al final, el destapado Charro de Jalisco dijo llamarse Rafael Guarache López, resultando ser hermano del ya conocido As Charro. Al año siguiente, el 31 de julio de 1983, seríamos testigos de la consagración de un ídolo y la caída absoluta de otro. El Dandy ya había demostrado su superioridad al arrebatarle al luchador Módulo 1 el campeonato nacional de peso pluma un año antes y dejó claro que no estaba conforme con ese trofeo. En la famosa pista Arena Revolución, el Dandy llevó la rivalidad al límite y terminó por arrebatarle también la máscara a su oponente, dando a conocer el rostro de Tomás López. Pero la pesadilla para el desenmascarado no terminaría ahí. La historia registra que apenas un mes después de su derrota, Tomás López probaría nuevamente el amargo sabor de un revés profesional al ser rapado en el mismo lugar y por el mismo verdugo, completando así la trilogía del dolor, ganando campeonato, máscara y cabellera.
Llegamos a un apartado especial dedicado a un verdadero coloso de los encordados. Iniciamos esta racha depredadora el 5 de mayo de 1988. El mítico toreo de Cuatro Caminos se vistió de gala para un duelo de apuestas de alto calibre. Dos leyendas vivientes, Villano III y el Perro Aguayo, unieron fuerzas para enfrentarse a la dupla de los Black Power 1 y Black Power 2. La experiencia de los consagrados se impuso esa noche. Al final de la batalla, el público pudo descubrir los rostros ocultos tras los equipos negros. Se trataba de Vicente Carvajal Salas, quien también sería conocido como el Indómito, y de Johnny Vanelli Guzmán, luchador considerado por muchos como el segundo misionero de la muerte. 29 de julio de 1990. El escenario no podía ser otro que el mítico Toreo de Cuatro Caminos, un recinto que vio las glorias más sangrientas de los independientes. Esa noche, el Perro Aguayo impuso su ley y experiencia para vencer de manera contundente al globo humano. Fue una victoria que presagiaba la década dorada que el Can estaba por vivir como cazador de incógnitas. La racha continuó y la presa siguiente fue de un calibre internacional. Tiempo después, la Catedral de la Lucha Libre sería testigo de uno de los destapes más recordados de la época. Fue un 22 de marzo de 1991 en la Arena México, cuando Aguayo logró lo impensable. Destapaba a Conan el Bárbaro. Al caer la capucha, se reveló el rostro de Carlos Santiago Espada, consolidando al Perro como el verdugo de los ídolos del momento. La sed de triunfo no se detuvo ahí. Apenas unos meses después, el 1 de agosto de 1991, la acción se trasladó al norte del país para un dramático triangular de la muerte en la Plaza de Toros Monterrey. Las apuestas eran altísimas, una sola cabellera, la del Perro Aguayo, contra dos máscaras cotizadas, la del Hijo del Santo y la de Stuka. El desenlace fue de alarido. El vencedor absoluto de la contienda fue el Hijo del Plateado, quien salvó su incógnita primero. Esto dejó al Perro Aguayo frente a frente con Stuka para definir al perdedor. Finalmente la cabellera se impuso y el Perro Aguayo descubría el rostro de Stuka, quien dijo llamarse Joel García. Para cerrar este capítulo de gloria, nos situamos en un evento que cambió la historia de la industria. Como todo un inclemente devorador de máscaras, el Perro Aguayo llegó al primer evento de Triple Manía para hacer historia. El 30 de abril de 1993, ante una plaza de toros monumental llena a reventar, el Can vuelve a hacer de las suyas en un duelo sangriento y emotivo. Esa noche dio a conocer el rostro de uno de los capos más temidos, Jesús Reyes González, mejor conocido como Máscara Año 2000. Entramos en una era de cambios radicales y alianzas poderosas. El 12 de julio de 1992, el mítico toreo de Cuatro Caminos de Naucalpan fue testigo de la efectividad letal de una de las parejas más sólidas de la época, los Cowboys. El dúo conformado por El Tejano y Silver King llegó con la determinación de imponer su ley, y así lo hicieron al desenmascarar a los Can-Am Express 1 y 2.
Tras la derrota se reveló que los extranjeros Doug Furnas y Dan Crawford eran quienes portaban dichas incógnitas. Apenas un mes después, la acción se trasladó al norte. El 2 de agosto de 1992, la Monumental de Monterrey vivió una noche de alarido. En un encuentro de alto riesgo, Sangre Chicana y El Sanguinario, quien tiempo después encarnaría a Máscara Maligna, se enfrentaron al ídolo local, Latin Lover, y su compañero Polímero Espacial. La lucha tuvo tintes épicos y como dato histórico invaluable, debemos resaltar la heroicidad de El Sanguinario. Cuando su compañero, el amo del escándalo Richardson Chicana, fue eliminado, El Sanguinario quedó solo contra los dos técnicos. Contra todo pronóstico, venció a ambos rivales él solo, salvando su cabellera y la de su socio. El gran perdedor fue Latin Lover, quien tuvo que revelar su rostro y su nombre, Víctor Reséndez. El 8 de noviembre de 1992, nuevamente en el recinto de Naucalpan, Tejano y Silver King volvieron a dejar sin máscara a otra dupla. Esta vez las víctimas fueron los Crazy Stars 1 y 2. Al caer las capuchas, José Luis Telles, el famoso Crazy 33 y Adrián Pérez respectivamente, mostraron sus rostros ante la afición. Damos un salto hacia finales de la década, donde los herederos de las leyendas comenzaban a forjar su propio camino. El 19 de noviembre de 1997, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el hijo del perro Aguayo logró una victoria fundamental en su carrera al desenmascarar a El Picudo, Antonio Hernández Jr. Cabe destacar que este combate estuvo cargado de talento generacional, pues en la misma lucha también participaron figuras como Juventud Guerrera y Rey Misterio Jr. El 13 de diciembre de 1997, bajo el sello de Promo Azteca, los aficionados de la Arena Nesa presenciaron un combate brutal. Jesús Parra, quien luchaba bajo el nombre de El Último Rebelde y dijo ser originario de Gómez Palacio, Durango, vio caer su máscara ante un sangrante y novel vencedor de nombre Torero. La lucha libre mexicana también impactaba en el extranjero. El 22 de febrero de 1998, en un magno evento de la empresa norteamericana WCW, se dio un choque de estilos. Chris Jericho, conocido en tierras aztecas como Corazón de León, logró desenmascarar a Juventud Guerrera. Fue una noche dolorosa para la lucha nacional al ver caer la incógnita de Eduardo Aníbal González Hernández, el talentoso hijo de Fuerza Guerrera. Regresando a territorio nacional y a la extinta Promo Azteca, el 6 de marzo de 1998, el loco de Tulancingo, Super Crazy, sumó un trofeo importante a su vitrina al desenmascarar a Venom Black. Al final de la contienda, Super Crazy dio a conocer el rostro de Julián Carrillo Jiménez, un gladiador originario de Ciudad Obregón, Sonora, e hijo del fallecido luchador Black Star. El 21 de febrero de 1999 marca una fecha que muchos quisieran olvidar. En la Coliseo de California, en un encuentro de parejas, Rey Misterio Jr. perdía su máscara más preciada. Acompañado de Conan el Bárbaro, el Colibrí cayó ante la potencia de los gigantes de Kevin Nash y Scott Hall. Fue un momento donde de nueva cuenta, y aunque fuera de melena americana, una cabellera se imponía trágicamente ante una de las máscaras más icónicas de México, revelando a Oscar Gutiérrez.
En esa misma línea de sucesos atípicos, no podemos dejar de mencionar el caso de Psicosis, Nicho el Millonario. Este gladiador tijuanense también perdió su máscara ante un equipo de cabelleras conformado por Rey Misterio Jr., Rey Misterio Sr. y Billy Kidman, cerrando un ciclo para la familia de Tijuana. Ya en la Arena México, el 19 de marzo de 1999, se vivió una noche de apuestas mixtas. Mientras el Hijo del Santo daba cuenta de Bestia Salvaje, el Negro Casas vencía en la tercera caída a Scorpio Jr. En esta ocasión, una cabellera todavía cotizada como la del Mayor de los Casas se imponía a una famosa máscara, descubriendo al futuro guapo talibán Rafael Núñez Jr. El norte del país seguía siendo territorio hostil para las máscaras. El 19 de julio de 1999, Tarzan Boy, hoy conocido como Toscano, desenmascaró al zapatista en la Plaza de Toros Monterrey. Ahí se descubrió nuevamente el rostro de Ismael Reyes Ham, quien anteriormente ya había luchado con el personaje de Impacto. El 17 de septiembre de 1999, en el evento verano de Escándalo, dos rivalidades colisionaron. Por un lado, Octagón y Jaque Mate lograron salvar sus máscaras, dejando a los perdedores encerrados en la jaula del gimnasio Juan de la Barrera. Fue ahí donde Heavy Metal y Kickboxer culminaron una rivalidad creciente. El resultado favoreció al rockero Casas y el arte marcialista Néstor Martínez Gil, originario de Veracruz, tuvo que despojarse de su capucha ante la cabellera de Heavy Metal. Para cerrar este explosivo milenio, el 27 de diciembre de 1999, Tarzan Boy lograría otra hazaña más. En la Arena López Mateos de Tlalnepantla, acabó con el misterio del luchador extremo Ángelo Demonio, dando a conocer a Héctor Pérez González y consolidándose como un verdugo de enmascarados antes de la llegada del año 2000. Iniciamos el nuevo milenio con una guerra civil en las filas del Consejo Mundial. El 28 de septiembre del 2001, la Arena México vibró con una lucha encarnizada por la posesión del nombre de Los Infernales. El Satánico, haciendo gala de su liderazgo, se acompañó de Averno y Mefisto para enfrentar a los usurpadores, Último Guerrero Rey Bucanero y Máscara Mágica. El desenlace de esta batalla, bautizada atinadamente como Infierno en el Ring, vio caer la incógnita de Máscara Mágica. Fue el infernal mayor, Daniel López, quien venció a su rival para revelar el rostro de Antonio Gómez, reclamando así el respeto para su facción. Pero el hombre del colmillo largo y retorcido, Daniel López el Satánico, ya venía encarrilado. Apenas 2 meses antes de esa victoria, había demostrado su vigencia en la Arena Puebla. Durante el 49º aniversario del recinto, desenmascaró a Maniacop, Felipe Elizalde, dejando claro que la experiencia seguía siendo un arma letal. Avanzamos al 17 de marzo del 2002. En el marco de la rivalidad México contra Puerto Rico, Gran Marcus Jr., referido como el Tráiler Asesino, hizo valer su tonelaje en la Arena México. En una lucha pactada a una sola caída, desenmascaró a Veneno, revelando la identidad de Rafael Medina Baeza. La acción también cruzó fronteras. El 15 de septiembre del 2002, en la Arena Coliseo de Chicago, Chamaco Balaguer Jr. logró un triunfo internacional
al desenmascarar a Siglo XXI. En la frontera norte el drama se vivió el viernes 13 de diciembre del 2002. En el Auditorio Municipal de Tijuana se celebró un final de relevos increíbles de apuestas. El enfermero Junior venció a Blackjack, dando a conocer el rostro de Joe Ramos, originario de Miguel Alemán, Tamaulipas. Ya en el 2003, la IWRG en Naucalpan nos regaló una cátedra de resistencia. El jueves 1 de mayo, Abisman 1 sacó la casta de manera impresionante después de haber sido vencido en la primera caída y tras sufrir los ataques de guerra. C3, quien fungía como second de su oponente, logró remontar. Abisman ganó las dos últimas caídas al paramédico, quien dijo llamarse Juan Carlos Hernández Sánchez, un veterano del Distrito Federal con 20 años de profesional. Llegamos a una fecha cumbre, el 19 de septiembre del 2003. En el 70 aniversario de la lucha libre en México, el clan boricua decidió cobrar venganza contra uno de sus desertores. Fue así como el comandante Pierrot de Puerto Rico le quitó la máscara a Violencia, humillando a su excompañero en la fiesta grande del Consejo Mundial de Lucha Libre. El norte seguía activo. El domingo 30 de noviembre del 2003, en el Gimnasio Nuevo León, se dio un triangular de parejas donde Moro 3 y Super Leopardo resultaron ganadores absolutos. Esto obligó a los Caifanes 1 y 2 a defender sus cabelleras, imponiéndose finalmente a las máscaras de Piloto Negro y Piloto Suicida, Juan y José Calzada Salazar. Cerrando el 2003, el viernes 5 de diciembre, AAA presentó el evento Zafarrancho 4 en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana. Mr. Águila, con un apoyo crucial de Juventud Guerrera, acabó con el fugaz misterio de MS2, versión AAA, descubriendo el rostro de Juan Rodríguez. A mediados del 2004, el 4 de julio, cayó la máscara del doctor psiquiatra ante Ráfaga Moreno Jr. en la histórica Arena Isabel de Cuernavaca. Un mes después, el 5 de agosto del 2004, en el palenque de la Feria de Aguascalientes, se vivió una ruleta de la muerte. En la lucha semifinal, con participantes como Rey Bucanero, Hijo del Diablo y Zumbido, fue Ricky Marvin, quien terminó por desenmascarar al extranjero Nippon Inazuma. Detrás de la máscara se encontraba Masato Konishiwa, un joven de 23 años. AAA continuaba sus giras y el 16 de octubre del 2004, en Orizaba, Veracruz, durante Verano de Escándalo, Heavy Metal se impuso en una lucha en jaula ante el Mosco de la Merced, versión AAA. Al final se dio a conocer el rostro de José Juan Valdés. En la IWRG, las sorpresas no paraban. El 3 de noviembre del 2005, durante el evento El Castillo del Terror, la joven promesa Cerebro Negro perdió contra todo pronóstico su máscara ante el japonés Masada. Saltamos hasta el 16 de septiembre del 2009, en una compleja lucha en jaula con grupos A y B. Los últimos en quedar atrapados fueron Rigo, el émulo de Rigo Tobar, y Arlequín Rojo. Rigo logró poner espaldas planas a su rival, revelando a Víctor Morales, oriundo de Acapulco, Guerrero. Entramos en la recta final de nuestro recorrido histórico, situándonos en la era moderna, donde las apuestas multitudinarias cobraron un nuevo auge.
Los luchadores exóticos también protagonizaron apuestas. El 5 de julio del 2010, en la Jaula de las Locas, en Naucalpan, Miss Gaviota, Wendy Martínez, cayó ante Pasión Cristal. En Guadalajara, el 5 de marzo del 2011, durante el Festival Mundial de Lucha Libre, se vivió una situación vertiginosa. Oro Segundo, minutos después de perder su máscara, apostó su cabellera en una revancha express. Sin embargo, su verdugo inicial, Fantasma de la Ópera, cayó en breves instantes ante el metálico, teniendo que revelar su rostro, Juan Álvaro Mejía Morales. Al día siguiente, el 6 de marzo del 2011, en el mismo festival, Fabi Apache ganó su primera máscara al imponerse ante Superestrella. La perdedora, Telma Esmeralda Barrón García, resultó ser hija del gran Juan José Barrón Medina. El 17 de abril del 2012, la guerra de escuelas en Naucalpan llegó a su clímax. En un torneo en jaula, los novatos Chicano y Batman del futuro quedaron al final para un duelo de cabellera contra máscara. Fue Chicano quien dominó, destapando a Juan Jesús Velázquez, Batman del futuro, dando el triunfo a la escuela de los revolucionarios de Black Terry y Bombero Infernal. Las damas hicieron historia de nuevo el 29 de junio del 2012. En el evento Infierno en el Ring de la Arena México, Goya Kong vio caer su máscara frente a la experiencia de Princesa Blanca. El 1 de diciembre del 2013, en un cuadrangular de parejas suicidas, el Ángel Blanco Jr. desenmascaró a Horus, Moisés Neftalí Vargas. Iniciando el 2015, el jueves 1 de enero, la Arena Nesa presentó una jaula espectacular con nombres como Dr. Wagner Jr. y Sin Cara. Sin embargo, se impuso la única cabellera en juego, la de Averno. El rudo destapó a la máscara alba del hijo de Gran Marcus, quien dijo llamarse Carlos Navarrete. El 4 de octubre del 2015, en Chilpancingo, Apolo Estrada Jr. ganó la máscara del Marqués Jr. en duelo directo. El 19 de diciembre del 2015, en el terreno ultraviolento de la Arena López Mateos, Cíclope conservó su cabellera en el evento Desastre Total Ultraviolento. Mientras Aeroboy y Violento Jack se salvaban, Cíclope venció a Miedo Extremo, revelando el rostro del joven Jonathan Uriel Gijón Pérez. El 17 de abril del 2016, el grupo internacional Revolución presentó su magno evento, la Guerra del Golfo. Fue una contienda brutal, donde participaron 20 luchadores divididos en grupos dentro de una jaula de acero. Al final, cuando el acero se convirtió en una prisión para los dos últimos combatientes, la vasta experiencia del Dr. Cerebro se impuso categóricamente a la juventud de Manuel Marín Jácome. El joven, quien se escondía bajo la máscara de Astro, vio truncada su carrera como enmascarado ante la lona de la Arena Naucalpan. Ese mismo año, pero el 2 de octubre de 2016, la empresa AAA celebraba Héroes Inmortales. En un duelo cargado de odio deportivo, Daga, miembro fundamental de Los Perros del Mal, logró una victoria determinante al quitarle la máscara al espectacular aéreo Australian Suicide. Al despojarse de la tapa, conocimos al hombre detrás del personaje, Broderick Shepherd. Este gladiador tristemente fallecería a inicios de este año 2025, a la corta edad de 32 años, dejando un legado imborrable en los encordados nacionales e internacionales.
Avanzamos en el tiempo hasta llegar a la época post-pandemia. En junio del año 2024, Jesse Ventura gana la máscara de Bichota en el 68º aniversario de la Arena San Juan. Llegamos a los eventos magnos más recientes. El 17 de agosto de 2024, la Ciudad de México vibró con Triple Manía 32. La jaula de las apuestas fue el escenario de una traición infame. Al final del combate, quedaron encerrados Cibernético y Psicosis 2. Cuando parecía que Psicosis podía salvarse, Abismo Negro Jr. traicionó a su compañero, impidiéndole la salida y permitiendo que el main man, Cibernético, escapara de la estructura. Esto dejó al enmascarado solo y derrotado, perdiendo la incógnita ante un luchador de cabellera. Psicosis 2 tuvo que revelar su identidad tras décadas de portar el equipo de los Vipers. Finalmente cerramos este viaje en el presente año, durante la emotiva gira del Adiós al Hijo del Santo, el día 7 de abril de 2025, las leyendas femeninas tomaron el protagonismo. Lady Apache, una veterana con una cabellera envidiable, demostró su vigencia al desenmascarar a la mujer demonio. Ante el público que despedía al enmascarado de plata, se reveló el rostro de María del Rosario Cosío, escribiendo así la página más reciente en este libro de historia donde, una vez más, una cabellera se impuso gloriosamente sobre la máscara. La historia de la lucha libre no se escribe solo con máscaras rotas entre sí. Como hemos visto en este recorrido de casi un siglo, el orgullo de un rostro descubierto y una cabellera bien cuidada pueden ser igual de letales. Desde los años 30 hasta el presente 2025, queda demostrado que el misticismo de la máscara no garantiza la victoria cuando se enfrenta al coraje de un guerrero a cara limpia. ¿Cuál de estas caídas te dolió más? ¿Crees que la cabellera del perro aguayo fue la más peligrosa de la historia para los enmascarados? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este viaje por la historia, no olvides suscribirte a Más que Mucha Lucha, activar la campanita y dejar tu like para que sigamos desenterrando los secretos del pancracio.